Okay. Profe, una consulta. Sí, dígame. Digámoslo, cuando uno descarga el archivo, hay un cierto tiempo, digámosle así, como que corre un cronómetro, algo así, o digámosle, nada más descargar y entre esos días se hace. Sí, es nada más de descargar y entre esos días se hace, porque es un archivo de Word, entonces ahí vienen los enunciados y usted nada más los desarrolla ahí en el Excel. No tiene un límite de tiempo desde el momento que descarga el examen hasta que lo tenga que entregar. Ah, ok, profe, gracias. Pura vida, con gusto. Ok, entonces búsquense la presentación de semana 3, la que dice muestreo estratificado, porfa. Ya yo la tengo aquí abierta, es esta última que vimos de los estudiantes, de una población de 20 estudiantes de la Universidad Latina. Entonces lo que voy a hacer es el archivo que les subí la semana pasada, que dice ejercicio semana 4, creo que ya lo había descargado, denme un segundo. Ajá, aquí está. Buenas tardes, César. Ok. Entonces, retomemos el ejercicio acá, porque el ejercicio, el ejercicio número 1, nos pedía en los incisos A y B determinar una muestra aleatoria simple de tamaño 4 y basado en eso determinar el parámetro y estadístico. Eso sí está bien. Eso en este Excel que vimos la semana pasada, esto que les voy a marcar por acá, eso está 100% correcto. ¿Ok? A donde yo cometí el error fue en los incisos C y D, porque dice en el C, elija una muestra estratificada de tamaño n igual 4 e indique la proporción de alumnos que trabajan basado en el punto C. Entonces, les decía que los estratos eran hombre y mujer. Es decir, todo esto de los estratos sí está correcto. A donde inicia el error es en dos cosas. Que me piden una muestra de tamaño 4. Una muestra de tamaño 4 en total, no para cada estrato. Y eso es sumamente importante de diferenciar cuando estamos en muestreo estratificado. Entonces, si me piden una muestra de 4 y yo tengo dos estratos, entonces tengo que sacar elementos de cada estrato y que sean en igual medida. Entonces, si es una muestra en igual 4, tengo que sacar dos elementos del estrato 1 y dos elementos del estrato 2. Y acá yo saqué 4 y eso no es correcto. ¿Ok? Y la otra cosa donde me equivoqué es que el ejercicio me pide indique la proporción de alumnos que trabajan basado en el punto C. Y yo calculé parámetro y estadístico. Y eso no aplica. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es esto me lo voy a volar porque realmente aquí tiene que ser un n igual 2 y aquí tiene que ser un n igual 2. Dos mujeres y dos hombres. ¿Ok? Dos, sí, dos del estrato mujeres y dos del estrato hombres para completar la muestra de tamaño n igual 4. ¿Sí queda claro cuál fue el error que cometí y cuál es la enmienda a ese error? Sí, profe. Ok, perfecto. Las disculpas del caso, de verdad que la semana pasada estaba ahí en carrera por la otra reunión que debía asistir y realmente en esa parte me descuidé. Entonces, toda esta parte de haberlos clasificado por estratos, todo eso estaba bien, simplemente que había que generar dos elementos de un estrato y dos elementos de otro. Entonces, por ejemplo, de una vez tome nota, le voy a pasar un tip con el examen. En el examen yo les estoy pidiendo una muestra,
Si no me equivoco es más, ya lo voy a ver aquí un segundito. Ujú. Yo les estoy pidiendo una muestra de tamaño n igual 20 y hay 4 estratos. Si la muestra n igual, si la muestra es n igual 20 y hay 4 estratos, ¿cuántos elementos por estrato deben escoger? 5, profe. 5, correcto. Entonces, para que de una vez tengan cuidado en eso. Ok, entonces, de acá pues ya tenemos los dos del estrato de hombres y los dos del estrato de mujeres. Entonces lo que vamos a hacer es un consolidado. Entonces por acá les voy a poner consolidado. Voy a pegar esto como valores. Ahí tenemos a José y Marcelo. Uno trabaja, el otro no. Y de las mujeres tenemos a María y a Carmen. Entonces vamos a hacer acá también pegar valores. Entonces este es el consolidado del n igual 4. Entonces aquí le vamos a poner que este es el elemento 1, el 2, el 3 y el 4. Elemento. Ok. Y lo que me pide el ejercicio es... Ay, disculpe. Esto ya lo voy a hacer. Lo que me pide el ejercicio es indicar la proporción de alumnos que trabajan basado en C. Entonces, cuando me hablan de un muestreo estratificado dentro de los estratos, vamos a trabajar con proporciones. Ya no hablamos del parámetro y el estadístico, sino que sacamos una proporción. Entonces, la proporción se calcula de esta manera. Proporción alumnos que trabajan, proporción, alumnos que no trabajan. Y es cómo calcular el estadístico, porque es basado en la muestra. Entonces, tenemos 2 alumnos que sí trabajan y 2 que no trabajan. Entonces, vamos a decir 2 entre 4 y aquí también 2 entre 4. Entonces, en este ejemplo mío, tenemos una proporción de 50% de alumnos que trabajan y 50% de alumnos que no trabajan. Entonces, vean, nuevamente, fue un error de la semana pasada. Cuando les pregunto que apliquen o cuando les pido que apliquen muestreo estratificado, les voy a preguntar por proporción y no por parámetro y estadístico. Parámetro y estadístico se aplica directamente cuando es muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta ahora con este ejercicio? Les voy a poner aquí el estratificado corregido. Permiso, profe. Sí, claro. Una pregunta. Es que la semana pasada estaba intentando hacer el ejercicio y la pregunta mía fue la siguiente. Digamos, cuando sacamos Ajá. el parámetro, eh, Ujú. lo había sacado como parámetro de hombres y parámetro de mujeres. Sí, y eso fue un error mío. Ahí no sé, ahí cuando ya usted hace el muestreo estratificado, ahí ya no calcula ni parámetro ni estadístico, solo le voy a preguntar por proporciones. Ok, pero la pregunta mía era, eh, si usted me pregunta el parámetro, el valor que me da lo tengo que dividir entre la cantidad de elementos totales o solo entre, en este caso que eran 12 hombres, el parámetro de hombres sería dividido entre 12. Sí, pero recuerde que ya no le voy a preguntar por parámetro dentro del estrato.
¿ok? Cuando yo le pregunto por parámetro y estadístico, va a ser por muestreo aleatorio simple. Y entonces usted lo que debe hacer es el parámetro, usted lo calcula contra toda la población, o sea, usando como total el total de la población. Y cuando es el estadístico, es el total de la muestra. Ok, se va para apuntar eso. Ajá. Vea, aquí está, de hecho yo se los había puesto acá, se lo voy a poner en negrita, en amarillo si quieren. El parámetro está asociado a la población y el estadístico está asociado a la muestra. De hecho, el ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio de estos y ahí ya le puede quedar más claro. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, entonces nuevamente las disculpas del caso. Entonces ahora procedamos con el ejercicio número 2. Yo ahí, bueno, aquí el ejercicio 2 dice, se tiene a la siguiente población de personas clasificadas como consumidores de drogas. Y ahí viene el nombre de la persona, el tipo de droga que consumen, ¿sí? Para ahorrarnos tiempo, yo en el aula virtual, en semana 5, la semana que estamos, les subí un Excel que dice datos ejercicio 2, PowerPoint semana 3. Entonces, abramos eso porque así nos ganamos unos minutos para no tener que digitar todo eso. Y ahí está. Aquí lo que pasa, porque yo vean que está desordenado, no está en orden de los elementos. Ok, ahora sí, si usted los ordena ahí por el número de elementos, ya vienen todos. Ya todos tienen abierto ese Excelito que les puse ahí de este ejercicio número 2. Sí, profe. Ok, perfecto. Déjenme cerrar un montón de cosas aquí que tengo abiertas que me meten ruido. Ya básicamente era eso, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos acá todos esos elementos. Voy a poner aquí la tablita más bonita. Ok. Entonces, dice, es muy parecido al otro. Dice, en A, elija una muestra aleatoria simple de tamaño n igual 6 de esta población. ¿Ok? Entonces hagamos el A. A, vamos a decir, muestreo aleatorio simple con n igual 6. Entonces, lo que voy a hacer es hacer acá un listado con el número de elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, vamos a generar un aleatorio, luego el aleatorio fijo, ok, luego el nombre de la persona y el tipo de droga que consume, ok. Verlo aquí, ok, que sea mejor, más ordenado esto. Ok, aquí donde viene aleatorio, le voy a poner otro colorcillo ahí, celeste tal vez, para que sepan que esto viene por una fórmula. Ok.
Entonces, si queremos hacer un muestreo aleatorio simple a las 6, ¿cómo era que generábamos un aleatorio o cómo generábamos ese aleatorio en Excel? En el Excel en español era con la fórmula aleatorio.entre y el Excel en inglés es el run between. Pero aquí, ¿entre cuál y cuál número debo de generar yo mis 6 aleatorios? 1 y 22, profe. 22. Entre 1 y 22, que 1 es el primer elemento de mi lista y el 22 es el último. Ok. Y copiamos esta formulita para los 6 elementos. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque al menos el ejercicio no me lo dice, que deba ser un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, pero es que no hace sentido que yo escoja 2 veces o más de 2 veces, o más de una vez más bien, a una misma persona, entonces debería ser sin reemplazo. Entonces vean que acá se está repitiendo el 5 2 veces, entonces lo que hago es simplemente darle enter, abro la fórmula y le doy enter de nuevo y reviso que no se esté copiando, no se esté duplicando alguno. Entonces 4, 18, 8, 22, 21 y 9. Ya con estos me la puedo jugar. En una copia, me voy aquí a la par de aleatorio, en aleatorio fijo y le doy pegar valores. ¿Ok? Entonces con este aleatorio fijo es con el que ya generé mi muestreo aleatorio simple. Y con ese es que voy a determinar el nombre y tipo de droga. La semana pasada veíamos una fórmula que nos sirve para determinar rápidamente y no tener que ir uno por uno, que me busque, por ejemplo, este elemento, el elemento número 4, que se llama Viviana y que consume cocaína. Entonces, para evitar tener que irlo haciendo manualmente, hay una fórmula que nos puede ayudar a hacer eso mucho más fácil. Entonces, aquí usted toma la decisión. Usted lo puede ir haciendo manualmente. Por ejemplo, ese número 4, entonces se llama Viviana y la droga es cocaína. ¿Ok? El 18. El 18 es Eduardo y neopren. ¿Ok? Pero si usted quiere aplicar alguna fórmula para que sea mucho más sencillo, porque ahorita son un segundito para prender una luz. Es mucho más sencillo. Si fueran muchos elementos, pues es mucho más sencillo con la fórmula. Esa fórmula en inglés se llama VLOOKUP. Lo voy a hacer nada más para un elemento, ¿ok? Y ahí les queda, se los dejo de inquietud para que investiguen un poco más sobre esta fórmula. Entonces lo que queremos es, lo primero que me pide es lookup value, el valor que yo quiero buscar. Entonces yo le digo, búsqueme este valor, el 8. ¿Dónde? Entonces pongo coma y vea la tabla. ¿En cuál tabla? En toda esta tabla. Discúlpenme porque ando con una alergia terrible, ¿ok? Luego, ¿en cuál columna de esa tabla está el valor que yo quiero encontrar para ese elemento número 8? Está en la columna 2, porque esta tabla tiene 3 columnas. La primera es la de elemento, la segunda es la de nombre y la tercera es la de droga. Y yo ando buscando que me ponga el nombre, que encuentre el elemento 8 y me ponga el nombre correspondiente al elemento 8. Entonces, ese nombre va a estar en la columna 2. Y por último, esto es un valor de verdadero o falso. Esto es para cuando se está buscando en tablas que sean numéricas 100% y que si no encuentra algún valor que busque una aproximación. Pero nosotros lo podemos dejar en blanco y él va a asumir que es falso, que no queremos aproximaciones. Entonces simplemente le pongo la coma y cierro el paréntesis. ¿Ok?
Entonces vean que aquí validamos que el elemento 8 es Catherine. Yo puedo simplemente hacer una copia de esta fórmula para ver si me está poniendo el tipo de droga correctamente. Abro la fórmula y vean que primero que todo tengo que correr esta tabla porque se me corrió, y luego este valor puede ser el del nombre o también puede ser el del aleatorio fijo, ¿ok? Ay, perdón. Y no es la columna 2, sino que el tipo de droga está en la columna 3. Entonces ahí validamos que Catherine, que es el elemento 8, el tipo de droga es alcohol. Entonces, esa es una manera, a través de fórmula, que podemos determinar cuáles son los elementos que corresponden a cada aleatorio fijo. Aquí lo voy a hacer manualmente para que ustedes también vean que es una manera sencilla de hacerlo. El elemento 22 es Hernán y la droga es alcohol. El elemento 21 es Hugo y la droga es marihuana. Y el elemento 9 es Claudia y la droga es marihuana también. Ay, discúlpenme, de verdad. Y lo peor de todo es que había tenido la alergia sumamente controlada en todo el día. Esto ahorita me volvió a dar un segundo para cerrar la ventana. Ok, entonces ya ahí tenemos el muestreo aleatorio simple con n igual 6. Ya hicimos el punto A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el punto A? No, profe. Vamos con el punto B. Suponga que estamos investigando. No, lo voy a copiar de una vez para que nos quede aquí. Perdón. Voy a copiar esto aquí. Ok, entonces dice, suponga que estamos investigando sobre el porcentaje de personas consumidoras de alcohol. Calcule el parámetro y el estadístico adecuado. Entonces, para el parámetro, entonces recuerden, el parámetro está asociado a la población y el estadístico está asociado a la muestra. ¿Ok? Entonces, para calcular eso, lo que vamos a decir es basado, ¿ok? Basado en este muestreo aleatorio simple que nosotros hicimos, ¿cuántas personas consumen alcohol? 2. 2. Entonces, el parámetro sería 2 personas que consumen alcohol de un total de ¿cuántas? De 22, ¿no, profe? De 22, porque es el total de mi población. Por eso es que decimos que está asociado a la población. Entonces, ponemos eso en porcentaje y nos damos cuenta que es un 9.09%. Ahora, ¿cuál es el estadístico? El estadístico es esas mismas 2 personas que consumen alcohol dividido entre ¿cuánto? 6. Entre Entre 6. 6, correcto, porque es comparándolo contra mi tamaño de muestra. Entonces, aquí el número cambia. Aquí en este caso, el estadístico es un 33.33%. Recuerden, estadístico asociado a muestra y parámetro asociado a la población.
¿Alguna pregunta con el cálculo de parámetro y Tengo una pregunta, estadístico? ¿cómo hago Digo, para hacer eso y que no me salga la fecha? Cuando, meto ¿cuál? un número así, Cuando no entendí la pregunta, discúlpeme, ¿cómo fue? o sea, usted mete esos números y a mí en vez de salirme números me sale una fecha, no sé por qué. Es por el formato de la celda. Sí, es el formato de Zelda, pero está poniendo igual antes de la fórmula. Sí, pongo igual, en Ajá. este caso a mí me salió el +1, entonces pongo +1 entre 22 y me sale enero, no sé por qué. Ok, sí, porque le está poniendo, pero eso está muy extraño, pero eso es el foro. Sí, ahí es porque le está entendiendo que le está metiendo una fecha. Usted está haciendo esto. 1 entre 22, así Sí, como lo estoy mostrando en la pantalla. así sí. Ya, y vea que aquí me da 0.04. Probablemente usted antes de ponerle el más no le puso eso y creyó que era una fecha. Lo que tiene que hacer es aquí donde se posiciona en la celda que le está dando el problema y acá arriba donde escoge el tipo de formato le pone o general o le pone número y ya con Número. eso ya lo debería de arreglar. Listo, pues. Bien, con gusto. Ok, bueno. Entonces estamos con los puntos A y B del ejercicio número 2. Vayamos ahora con C. En C dice, selecciona una muestra estratificada de tamaño n igual 6 de esta población. Ahí no me está diciendo cuáles son los estratos, pero son hombre y mujer. ¿Ok? Trabajemos con los estratos igual que la vez pasada, hombre y mujer. De hecho, se lo voy a agregar aquí. Los estratos son hombre y mujer. Profe, ¿Perdón? usted en el examen nos indica cuáles son los estratos. Sí, 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 100%. Ujú. Ok, entonces lo primero que debemos de hacer ahí es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los estratos. Vean que aquí, por ejemplo, está Felipe, Vilma, José, Viviana y así sucesivamente. Es decir, están revueltos. Entonces, una manera de hacer esto es agarrar toda esta tabla de nuevo, ¿ok? La pegamos por acá y entonces aquí le puedo poner género, ¿ok? Y vamos poniéndole nosotros los vamos clasificando. Entonces vamos uno por uno, es más fácil ahí con una H y una M. Entonces aquí Felipe hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, 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 hombre, hombre, Profe, para hombre. las listas que son muy grandes, digamos, o ya sea una empresa o algo así, no, eso no se puede hacer de una forma automática. No hay nada De automático. ahí ya tendría que ser demasiado genio Excel para determinar cuál es un nombre de mujer y un nombre de hombre. Ya vieras que no le conozco esa funcionalidad y pues ya ahí sí le toca de ahí o meterlo manualmente o ver de qué otro sistema de información saca esa información y la logra incorporar a lo que usted está trabajando. Pero en este Mm, caso específico no conozco fórmula alguna en Excel que me permita identificar eso. eh, De ahí no, lo que hace uno es que solo Uy, me contrate equivoqué. personas que se llamen Daniel o María. También, ese es otro, está más fácil, ¿verdad? Alejandra, Eduardo, Ronald, Susana mujer, Hugo es hombre y Hernán es hombre. Espero no haber metido las patas en alguno. Ok, entonces una vez de que los tenemos todos ordenados, o más bien todos clasificados, ordenémoslos por género. Ok,
¿ok? Entonces le voy a poner aquí un ordenar de A a Z, ¿ok? Y aquí ya me puso todos los hombres y todas las mujeres. Ok, una pequeña chequeadita. Ujú. Y parece que está bien. Entonces, el primer paso, les voy a poner por acá. Paso 1, ordenar por estrato. Ok. Se los voy a poner con letra rojita ahí para que vayan viendo cada uno de los pasos. Ok. Ahora voy a irme a paso 2. El paso 2 va a ser dividir los estratos. Entonces vamos a tener todo este que es de hombres. Y luego que es el de ok. De hecho lo que vamos a poner acá estrato hombres. Y estrato ok. Ok. Ya tenemos divididos los estratos, ¿sí? Y ahora lo que nos toca es hacer un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Si el ejercicio, vean aquí el C, perdón, dice selecciona una muestra estratificada de tamaño n igual 6, entonces, ¿cuántos elementos debemos de escoger de cada estrato? 3 y 3, profe. 3 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es un muestreo aleatorio simple de 3 elementos en cada estrato. Entonces voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Okay. Y entonces acá les voy a poner como paso 3. Paso 3. Generar el muestreo aleatorio simple dentro del estrato. Okay. Voy a hacer lo mismo por acá. Okay. Ahora sí, tenemos 3 elementos de cada uno. Lo que voy a hacer es que voy a vaciar estas tablas para que nos haga sentido lo que andamos buscando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la otra cosa es que necesitamos volver a enumerar los elementos de cada estrato. ¿Ok? Les voy a poner aquí para este paso se debe volver a enumerar los elementos de cada estrato. Porque vean que traía el número de elemento anterior y ahora necesitamos saber cuál número de elemento es. Entonces los ordenamos. Tenemos a 12 hombres. Ok, y a 10 mujeres. Entonces, el aleatorio para el estrato de hombres va a estar entre cuáles números.
Entre 1 y 12, profe. Entre 1 y 12, porque son 12 elementos. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para los otros 3 elementos. Vamos con, bueno, voy a terminar el de hombres. Entonces ahí, vean que no se repite ninguno. Voy a copiarlo. Voy a generar un pegado especial. Y aquí sí lo podemos hacer más rápido sin la fórmula. Simplemente ahí manualmente el elemento 7 es Antonio. Entonces aquí elemento 7 es Antonio y alcohol. El elemento 2 es José, pasta base. Y el elemento 4 es Rodrigo, marihuana. Ok, vamos ahora con las mujeres. ¿Entre cuánto y cuánto van los elementos? O tenemos que generar el aleatorio de las mujeres. 1 y 10, profe. 1 y 10 porque son 10 elementos. Ok, en este caso tenemos igual, no se repite ninguno. Esto es un error común cuando hacen este tipo de ejercicios, que dejan que se repita alguno y por ende ya eso ya está mal, porque es muestreo sin reemplazo. Entonces el elemento 5 de las mujeres es Valentina Neopren. El elemento 4 es Claudia Marihuana. Qué feo eso, pero bueno. Y el 7 es Pamela Cocaína. Oh, diciendo el nombre de la droga como que nada que ver. Pero bueno, así es el ejercicio. Ok. Entonces ya tenemos acá el muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Entonces aquí en el paso 4, lo que vamos a hacer es generar una lista consolidada con todos los elementos del muestreo. Entonces lo que vamos a tener es voy a poner por acá nombre y droga, y ahora procedemos. Ya vean que ya hicimos el muestreo estratificado con n igual 6. Entonces nuestros 6 elementos, aquí voy a ponerle esto, elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Okay. Y ahí ya los tenemos, nuestros 6 elementos. Y ya tenemos nuestro muestreo estratificado. ¿Sí? Y dice D, determine el porcentaje de personas consumidoras de alcohol en la muestra del punto C. Entonces voy a ponerlo por acá. Bien, voy a ir un poquito para abajo para seguir ahí el orden. Profe, permiso. ¿Sí? ¿Por qué fue que sacó solo 3 hombres y 3 mujeres? Porque el ejercicio me pide determinar el porcentaje, perdón, en C dice selecciona una muestra estratificada de tamaño n igual 6. Entonces lo que les decía del error que cometí la semana pasada, cuando usted lo que tiene que hacer es dividir su muestra entre la cantidad de estratos. Entonces, el tamaño de muestra es 6. ¿Y cuántos estratos tiene? 2. 6 entre 2 es 3. 3 elementos de cada estrato. Ah, ok, está bien. Gracias. Mucho gusto. Entonces, el punto D es determine el porcentaje de personas consumidoras de alcohol en la muestra del punto C. Y la muestra del punto C es esta. Entonces vean que de los 6 elementos, al menos en mi caso, solo hay uno que consume alcohol. Entonces eso va a ser 1 entre 6. Lo ponemos en porcentaje.
un par de decimales y ya está. La proporción o el porcentaje de personas consumidoras de alcohol de la muestra al punto C, en mi caso, es un 16.67%. Lo que hice fue buscar al de alcohol, o sea, sumar todos los que dijeran alcohol, que en este caso solo es uno, y dividirlo entre el total de la muestra. De ahí fue donde salió ese 16%, que es 1 entre 6. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, vean, ya lo dejé más clarito, más ordenadito, para que ustedes tengan ejercicio 2. ¿Ok? Para que vean, ay Dios, para que vean cómo trabajar este tipo de ejercicios. Entonces ahí queda sumamente ya listo. Entonces, si no hay preguntas, pasemos a resolver el ejercicio. Pasemos a resolver el ejercicio, o no, más bien el ejercicio no, la práctica de examen que les puse en la semana 5. Entonces, cerremos esa presentación de PowerPoint y vayámonos a semana 5, donde hay un documento aquí que dice práctica primer parcial. Vamos a ver si yo lo había descargado. No, todavía no lo había descargado. Entonces descarguemos ese archivo de Word. Ok. Y dice primer examen parcial, segunda parte, probabilidad estadística 2 y un total de 75 puntos. ¿Okay? Esto es un examen viejo del primer cuatrimestre del 2019. Ahí había tomado la decisión de hacer algunas preguntas teóricas, pero yo no les voy a hacer preguntas teóricas, así es que no se preocupen por eso. Por eso es que dice segunda parte, porque la primera parte eran unas preguntillas ahí teóricas. ¿Ok? Entonces, realicemos este examen como práctica. Entonces, lo que voy a hacer es este de acá. Le voy a poner ejercicio 2. Muestreo estratificado. Resuelto. Y ese lo vamos a subir acá para que ustedes tengan de una vez acceso al ejercicio que acabamos de resolver. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando se hace el aleatorio simple en Excel, se supone que pueden salir valores repetidos. ¿Cómo se hace para que no salga? No hay manera de hacerlo en Excel. En Excel no hay manera de hacer un muestreo aleatorio sin reemplazo. Entonces, No en hay. este caso, si en el examen usted nos pone a hacer un aleatorio simple, de no sé, bueno, ahora era que estaba leyendo la pregunta 1 y son Ajá. 50, o sea, la probabilidad de que no repita es muy poca. Sí. Entonces, Yo en el examen que le subo o que le voy a subir, voy a revisar. Es que el tema nuevamente, en Minitab es muy fácil hacer eso porque uno nada más le pone una opción. Tiene toda la razón, gracias por decírmelo. Primero voy a leer el ejercicio y ahorita le explico el por qué es más complicado en Excel. ¿Está bien? ok, ok.
ya lo que quería hacer era ya dejar nada más eso ahí puesto. Desactivar edición. Bueno, ya está subido ahí el aula virtual, ese segundo ejercicio de muestreo estratificado. Y nuevamente 1000 disculpas por haberlos confundido la vez pasada. Ahora sí, ya. Con este del primer parcial, práctica de primer parcial, lo que dice el compañero es o con relación a este primer ejercicio. Usted debe llevar, dice el primer ejercicio, usted debe llevar a cabo una encuesta a profesionales en ingeniería. La encuesta requiere que usted seleccione una muestra de 50 profesionales de un total de 500 utilizando muestreo aleatorio simple sin reposición. ¿Ok? Entonces, ese sin reposición es que esos 50 que salen no se pueden repetir. ¿Ok? No se pueden repetir. Entonces, les comentaba que Excel no existe una manera en Excel para hacer un muestreo aleatorio simple sin reposición o sin reemplazo también. Sin reposición o sin reemplazo es lo mismo. Entonces, para eso se utiliza, vea que ahí yo le digo que utilice Minitab. Entonces, Minitab tiene una opción muy específica donde dice que si yo quiero hacer un muestreo aleatorio simple, yo le digo de qué tamaño es el muestreo, el tamaño de la muestra, cuántos elementos contiene la muestra y hay una opción específica donde me pregunta si quiero que sea con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, hacer este ejercicio en Minitab es sencillísimo. Hacerlo en Excel es de tener demasiada suerte. Pero puedo aprovechar para enseñarles una opción interesante en Excel. Entonces, vamos a matar los pájaros de un solo tiro. Ok, vamos a guardar esto como práctica primer parcial. Voy a ponerlo aquí. Ejercicio 1. Voy a cerrar el ejercicio y lo voy a pegar por aquí. Ok. Ok, entonces dice, usted tiene un total, su población es de 500 elementos y que usted quiere una muestra de 50, solo el 10% de esos. Entonces, una manera de hacerlo directo es elementos de la muestra. Entonces voy a ponerlos por acá. Ay, Dios. Elemento de la muestra y aquí le voy a poner número. Entonces yo quiero una lista ahí está. Una lista de 50 elementos, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí, ay Dios, 1, 2, 3. Y voy a irme hasta el elemento 50. Ok, ahí están mis 50 elementos o mis 50 muestras. Entonces, voy a poner un poquito de formato a esto para que se vea más decente. Ok, entonces si quisiéramos generar un número aleatorio, ¿cómo es que lo generamos? Hacemos el run between o el aleatorio.entre. ¿Y cuál sería mi elemento inicial y mi elemento final?
1 y 500, ¿no, profe? Correcto. 1 y 500. Ok. Y jalo esta fórmula. Voy a jalar esta fórmula para todos los 50 elementos. Ok. Entonces, voy a ponerle aquí entre paréntesis aleatorio. Ok. Y acá le voy a poner a la par el aleatorio fijo. Aleatorio fijo. Ok. Entonces recuerden, a este le voy a poner un color celestillo, que es donde está la fórmula. Y al de la par va a ser un copiar y pegar como valores. Para que ya eso no se siga moviendo. Entonces, una manera, tal vez no muy cristiana, de hacer pero que es válida, de hacer un muestreo aleatorio simple, sin reposición en Excel, es la siguiente. Usted puede agarrar, ok, voy a guardar esto. Usted puede marcar toda esta fila, ok. Posicionándose aquí en esta celda que dice aleatorio fijo, usted le da Shift Control, flecha abajo, y le va a seleccionar todos los elementos que están ahí, ok. Entonces, una manera de hacer esto es, nos vamos a datos y en datos, en Excel, hay una opción que se llama remover duplicados. ¿Ok? En inglés se llama remove duplicates. ¿Ok? Entonces, vea lo que dice acá. Dice, borra los duplicados o las filas duplicadas de una hoja. ¿Ok? Y entonces aquí le dice a uno cuáles columnas quiere o en cuáles columnas quiere eliminar los duplicados. Entonces, si hubieran números que se repiten acá, para no tener que ir uno viendo eso, la primera, perdón, antes de hacer eso, para que nosotros también tengamos una manera fácil de poder ver esto, es selecciono y yo le puedo decir aquí en Home, yo le puedo ordenar. Lo puedo ordenar de menor a mayor. Me dice que si quiero expandir la selección, yo le voy a decir que continúe así como está, con la selección que tengo actualmente. ¿Ok? Entonces, yo lo puedo ir haciendo aquí, yo lo puedo ir haciendo como llaman manualmente o por inspección. Entonces, aquí voy bien, aquí no se repite nada, 7999, 117, 181, 82, 84, 94, 96, 200, 205. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Aquí ya tengo un problema. ¿Ok? Ok, aquí voy bien, 314, 323, 348, 394, 421, aquí voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. De hecho, en mi muestra, como es un rango tan amplio, es desde 1 hasta 500, pues es poco probable que se repitan muchos. En mi caso, vean que solo se repitió el 271, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una manera sencilla para eliminar ese problema? De ahí, fíjese en el número aleatorio que está a la par del que está repetido, en este caso el 251, ve a ver si ya lo tenía en la lista, no lo tiene, y pues póngalo ahí, 251. Esa es una opción, ¿verdad? Hacerlo por lo que llamamos inspección. Otra opción es lo que les decía con el de remover duplicados. Vean que aquí el que se nos está repitiendo es el 271. Por eso quería enseñarles esta herramienta de Excel. Usted se va a datos
Y aquí es este. En algunos les va a aparecer como un icono más grande. A mí me aparece como un icono pequeñito. Nunca he sabido por qué, pero bueno. Es como dos celdas en celeste y una en blanco y una que tiene ahí una X. ¿Ok? Entonces usted le da remover duplicados y ella le dice que si quiere expandir la selección o si continuar con la selección que ya usted tiene. Yo le voy a decir que continuar con la selección que tengo porque solo quiero remover duplicados de la que está ahí. Entonces le voy a dar remover duplicados y ella me dice de cuál seleccione las columnas que tienen duplicados. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante también que vean que aquí hay un check que dice my data has headers. Mis datos tienen un título. ¿Ok? Como yo tengo este check puesto, vean que yo había seleccionado también la primera celda, la celda que decía aleatorio fijo. Entonces, como este check está puesto, él no me toma en cuenta esa celda que dice aleatorio fijo. Yo le quito el check, sí me lo va a tomar en cuenta. Y yo no quiero que me tome en cuenta porque no hace sentido. Entonces yo le voy a decir, sí, mi selección, la selección de celdas que yo hice, tiene un título. ¿Ok? Y vean que aquí me pone que la columna se llama aleatorio fijo. Entonces le voy a decir, ok. Y vea que me dice que se encontró un duplicado y se removió y que quedaron 49 valores únicos. ¿Ok? Entonces adivinen cuál fue el que se eliminó. Vean que ya solo tengo una celda amarilla con el 271 y acá se eliminó. Lo que hace es eliminar las celdas duplicadas y dejar una sola lista. Entonces es otra herramienta de Excel, digamos, adicional. No es como la manera, nuevamente, que les decía, la más cristiana para hacer esto, pero es otra manera de hacerlo. Entonces, si ya no tengo duplicados en esa lista, pues simplemente lo que puedo hacer nuevamente es escoger otro número que me reemplace ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, acá está el 485, ese es el mayor, y no sé, podemos escoger alguno de acá, algún otro. Aquí está, por ejemplo, el 466. El 466 no está ahí, y ya lo agrego, y ya lo hago parte de mi lista. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Y al compañero que había hecho la pregunta, ¿le sirvió esta solución que le di? Sí, profe, gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Lo que de fijo en el examen que van a tener que hacer, viene un ejercicio de estos. Si lo que voy a hacer ahorita es más, vamos a revisar. Yo creo que ya me lo volé. Vamos a ver. Exámenes. Primer examen parcial. Dice una empresa que fabrica, eso no, la población de cervecerías artesanales, 15%, eso es sistemático. No, de hecho no les pido hacer a donde les pido hacer un muestreo aleatorio simple sin reemplazo es en el inciso A del ejercicio 4 y que es un ejercicio de muestreo estratificado como los últimos dos que hemos resuelto. Entonces no van a tener ningún problema, muchachos, con eso. De hecho lo voy a dejar aquí abierto para que ahorita que terminemos la clase lo revisemos. O en caso de que hayan dudas. Ok, bueno, entonces, ¿alguna duda adicional con este ejercicio? El número 1 de esa práctica de examen. No, profe, todo bien. Ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 dice, una empresa que ensambla microprocesadores tiene un lote de 20,000 unidades que aparentemente tienen unidades defectuosas.
Los procesadores están codificados del 351.211 al 371.211. El gerente de calidad decide obtener una muestra, la cual va a inspeccionar para tomar una decisión respecto a la calidad de todo el lote. Realice un muestreo sistemático de 250 microprocesadores y utilice Excel. Entonces, mi recomendación acá es que ya nosotros habíamos hecho una plantillita en semana 3, si no me equivoco, voy a buscarlo acá, de muestreo sistemático. Perdón, semana 4, la semana 3 no hubo clase por el tema del internet. Aquí está, estos de ejercicio semana 4. Y habíamos hecho una plantillita y la que más nos sirve es la del último ejercicio que habíamos visto, que es el que dice sistemático ejercicio 3. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es agarrar esta plantillita, la voy a copiar y me la voy a llevar aquí a la práctica del examen. ¿Ok? Esto ya lo puedo cerrar. Y ustedes de igual manera pueden utilizar esta plantillita sin ningún problema. ¿Ok? Esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar, esto es una fórmula, esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar. ¿Ok? Y aquí podemos ir utilizando esta plantilla. Entonces dice, tiene un lote de 20.000 unidades, que aparentemente tiene unidades defectuosas. ¿Ok? Ese 20.000, ¿quién es? En esta plantilla, N minúscula, N mayúscula, el primer elemento de N o el aleatorio fijo. Ese 20.000 es la N mayúscula, ¿no, profe? Toda la Es N población. mayúscula, porque es la población de sus microprocesadores. Entonces, N mayúscula es 20.000. ¿Ok? Dice que los procesadores están codificados del tal al tal. El gerente de calidad decide obtener una muestra, la cual va a inspeccionar para tomar una decisión. Y dice que quiere realizar un muestreo sistemático de 250 microprocesadores. Ese 250 es su tamaño de muestra deseado. ¿Ok? Véalo acá. N es el tamaño de muestra, N minúscula es el tamaño de muestra deseado. Entonces vea que ya se calculó K. ¿Ok? Y aquí ya inclusive se calculó el aleatorio, ¿ok? Pero nos hace falta otro valor, que es el primer elemento de N. ¿Y quién es el primer elemento de N de esa población, muchachos? 351.211. Correcto. 351.211. ¿Ok? Y ya ahí lo tenemos. Entonces vean que la bendita plantilla esta prácticamente ya le hace todo lo que usted necesita, porque inclusive le está generando un aleatorio que esté, revisémoslo, entre B4, que es este N, y B4 más, más K. ¿Okay? Ya eso lo habíamos visto en la clase de la semana pasada, porque era de esa manera. Entonces, si ya generamos un aleatorio, lo que necesitamos es copiar y pegar como valor este aleatorio, lo vamos a pegar aquí en el aleatorio fijo, pegar como valor. Y ahora tenemos que irnos al ejercicio porque dice que necesitamos que sean 250 microprocesadores. Entonces vean estas notas que están aquí en negrita. Este primer elemento siempre va a ser el aleatorio fijo. En este caso sería 251.236. Y acá, a partir de aquí, se va sumando el anterior más K. Vean que es ese primer elemento más K y esa K está fija. Entonces, si nosotros necesitamos 250 elementos, entonces voy a llevarme esto hasta 250.
Y lo que hacemos es jalar esta fórmula hasta abajo. Entonces, aquí tenemos los 250 elementos. ¿Cuál es un tip que les había pasado la semana pasada? Que este último elemento no sea mayor al último elemento de esa población. Entonces, el último elemento de esa población dice que era el 371.211. Y vean que en mi caso tenemos el individuo o el elemento 371.156. ¿Ok? Entonces, ahí ya validamos que sí hace sentido ese numerito. ¿Ok? Y eso es todo el ejercicio. Vean que básicamente utilizando la plantilla ya logra resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio número 2? No, profe, todo bien. Bueno, vamos con el ejercicio 3. Creo que es el último. Sí, es el último. Y dice, se tiene la siguiente población de estudiantes universitarios. Elija una muestra aleatoria simple de tamaño n igual 8 de esta población. Calcule el parámetro y estadístico de los estudiantes de ingeniería industrial del punto A. Selecciona una muestra estratificada de tamaño n igual 8 de esta población. Los estratos son mujer, hombre. Y haga un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Y en D, determine el porcentaje de estudiantes de ingeniería mecánica del punto C. ¿Ok? Entonces, esto es un ejercicio de muestreo estratificado como los dos primeros que vimos al inicio de esta clase. Yo estos se los pegué acá como una tabla, entonces simplemente con tal de hacer un copy-paste, aquí copy-paste, ahí ya los tenemos. Ok. Vean que para ir adelantando, ya que es un muestreo estratificado y me dice que los estratos son hombre y mujer, entonces de una vez generemos la clasificación. ¿Ok? Entonces le voy a poner aquí género. Ay, Dios. Ok, entonces vamos a ir ahí uno por uno. Carlos, Luis, Ernesto, María, Angie, Mariela, Cintia, Jorge, Omar, Franco, Rita, Laura, Cindy, Manuel, Hilda, Martín, Juan, Fabián, Katia, Michael, José, Pedro, Ángela y María. Ok, y entonces ahí ya tenemos de una vez a todos clasificados. Entonces ya con eso adelantamos para la segunda parte de lo que es el estratificado. Entonces, en el punto A debemos de generar un muestreo aleatorio simple con n igual 8. ¿Ok? N igual 8. Entonces vamos a tener un elemento aleatorio, aleatorio fijo, nombre,
Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a centrarlos de una vez todos. Ok. A este aleatorio le voy a poner otro colorcito de que ahí va la fórmula. Y entonces, aquí el aleatorio, ¿entre qué elemento y qué elemento debe de ser? ¿Entre qué número de elemento y número de elemento debe ser el aleatorio? 1 y 25. Ok. Para eso es importante generarle pues un número de elemento a cada una de las personas. Ok. Y sí, son 25 elementos en total. Entonces, debemos generar aleatorios run between entre 1 y 25. Y esto lo hacemos para estas 8 celdas. Y aquí simplemente verificamos que no se nos esté, aquí sí se me está repitiendo el 21. Voy de nuevo, 2, 6, 6, 4, 5, 15, 20, 16, se me está repitiendo el 16. Vamos de nuevo, 3, 8, 25, 19, 25, 18, 17. Aquí sí no se repite ninguno. Ahí ya tenemos el aleatorio fijo. Y aquí, como veíamos hace un rato, lo podemos hacer con fórmula, lo podemos hacer manual. Yo lo voy a hacer manual para que ustedes vean que es bastante sencillo. El elemento 3 es Ernesto, Ingeniería Industrial. El elemento 8 es Cintia, Ingeniería Eléctrica. El elemento 25 es Mariana, Publicidad. El elemento 19 es Fabián, Ingeniería Industrial. El elemento 20 es Katia, Ingeniería Industrial. El elemento 5 es Carl, Ingeniería Eléctrica. Elemento 18 es Juan, Administración. Y el elemento 17 es Martín, Ingeniería Industrial. Ok. Y entonces ahora la pregunta B me dice, calcule el parámetro y estadístico de los estudiantes de Ingeniería Industrial del punto A. Entonces, parámetro y el estadístico. Entonces, ¿cuántos alumnos de Ingeniería Industrial hay? Ok. Entonces, aquí les voy a pasar otra formulilla vacilona, no lo hemos hecho en los otros ejercicios. Les voy a pasar otra fórmula interesante que se puede hacer acá. Si usted tuviera muchísimos elementos, usted necesita contar todos los que sean de ingeniería industrial. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces usted lo que puede hacer es un contar punto sí, creo que es que se llama la fórmula en español. Aquí es en inglés, es un count if. Entonces me cuenta la cantidad de celdas que cumplen una condición específica. Entonces vea que cuando yo abro paréntesis me dice los dos parámetros de esta fórmula es el rango y el criterio. Entonces rango yo le voy a decir que me cuente
todo este rango y el criterio es a donde diga, si es un texto, lo tiene que poner entre comillas. Entonces, lo que le cuente lo que diga ingeniería industrial. ¿Ok? Habíamos dicho que eran 4, ¿verdad? Y ahí está, 4. Entonces, si yo lo que quiero es calcular el parámetro, entonces voy a decir eso entre el total de elementos que tiene mi población, que son 25. Y ahí ya tengo el parámetro. Es un 16, voy a poner siempre 2, bueno, es un 16% exacto. Profe, ¿cómo dice usted que se llama en español? Contar.sí. Oh, perdón. Contar.sí. Sí, ahí está. Entonces es una formulilla ahí también vacilona que se puede utilizar, ¿ok? De Excel. Y lo dividí nuevamente entre 25 porque necesitábamos el parámetro y el parámetro está asociado a la población y mi población en este caso son 25 estudiantes. Ahora para calcular el estadístico yo puedo hacer una copia de esta fórmula, pero tengo que venir a cambiarlo porque vean que mi rango se movió, simplemente lo cambio acá, pero en vez de dividir entre 25, ¿entre cuánto debo dividir? Entre 8, profe. Entre 8, porque es el tamaño de la muestra y el estadístico está asociado al tamaño de muestra. Y en ese caso, como son 4 estudiantes y tenemos 8, el estadístico es de un 50%. ¿Alguna pregunta con esta primera parte? Vean que nada más le metí un poco de complejidad en la fórmula, pero usted lo pudo haber hecho manualmente sin ningún problema. Esto le voy a poner acá, que esto es el B. Parámetro y estadístico para estudiantes de ingeniería industrial. Ahí está. La parte A y la parte B. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas. Vamos con el C. Que dice, vamos a ponerlo aquí, lo voy a agarrar de aquí. Selecciona una muestra estratificada de tamaño n igual 8 de esta población, estratos hombre y mujer, y muestreo aleatorio simple entre cada estrato. Entonces, si tengo un tamaño de muestra n igual 8 y dos estratos, ¿de qué tamaño de muestra va a ser? Voy a sacar dentro de cada estrato. 4. Ajá. 4. 4, porque es una muestra, un n igual 8 y hay dos estratos, entonces divido n entre la cantidad de estratos y ya con eso me rijo para determinar la cantidad de elementos por cada estrato. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, habíamos visto el paso 1, era determinar los estratos. Entonces ya aquí habíamos adelantado, porque ya sabe, no mentira, eso no lo hemos hecho. Entonces voy a copiar esto acá. Lo voy a poner por acá. Y vamos a ordenar esto alfabéticamente. Entonces ahí ya tenemos. Voy a hacerme para acá para que se vea mejor. Entonces, estos son todos los hombres y estos son todas las mujeres.
Esto es mujeres. Y este va a ser el estrato hombres. Ok, ya tenemos los dos estratos porque ya habíamos adelantado en el ejercicio de una vez cuando lo iniciamos, clasificamos a cada uno de los elementos en el género. ¿Ok? Entonces lo que toca ahora es volver a enumerar estos elementos para saber cuántos son los que se tienen en total dentro de cada estrato. En el caso de los hombres son 13 y en el caso de las mujeres tienen que ser 12 porque son 25 elementos en total. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es generar una muestra aleatorio simple, pero de 4 elementos dentro de cada estrato. ¿Qué pasa? Ok. Ok, ahí tenemos 4 elementos y vamos a borrar todo lo que viene acá. Ok, ya no aplica. Entonces, el aleatorio para los hombres va a ser un run between 1 y 13, porque son 13 elementos los que vienen en el estrato hombres. Aquí veo que no se repita ninguno, ya estamos bien ahí. Ok. En esta voy a aplicar la fórmula, aunque son poquitos elementos, voy a aplicar la fórmula para que ustedes la puedan repasar. Entonces Profe, voy se a... repitió en 7, yo creo. Oh, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena, no lo había visto. Voy a agarrar eso. Ahí no se repite ninguno. 8, 9, 2 y 6. Muchas gracias. Voy a hacer entonces el VLOOKUP o el buscar V en español. Quiero buscar el elemento, casualmente el 8, que es cuando había hecho por primera la fórmula. En esta tabla voy a fijar con F4 para que luego pueda copiar esa formulita. Y yo quiero que me ponga el nombre del elemento número 8. Y ese nombre está en la columna 2 de esa tabla que está marcada ahí en rojo. Entonces la columna 2, coma, cierro paréntesis. Y ahí ya tengo que es Martín. Yo puedo copiar esta fórmula aquí a la par y le hago el cambio, los cambios que requieran. La tabla está bien, pero yo necesito, en vez de esta o 20, yo necesito que sea el elemento 8 y que me ponga la columna número 3. Ok. Que es ingeniería industrial. Ahora sí, yo puedo copiar esto para el resto de personas y ya lo tengo. Válido, el 9 es Juan, Administración, el 2 es Luis, Publicidad y el 6 es Franklin, Ingeniería Mecánica. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo con las mujeres, entonces primero generemos el aleatorio, entonces va a ser un run between, pero aquí es entre 1 y 12, porque este estrato tiene 12 elementos. Se me está repitiendo el 6. Repite el 7. Ahí ya no se me está repitiendo ninguno. Por acá. Vamos a pegar como valores. Ay, Dios. Ahí se me está repitiendo eso. No sé qué fue lo que le toqué y vea qué raro. 9, 10, 6 y 11. Ahí estamos. Este sí me sirve.
pegar como valores. Y yo puedo, vean muchachos, inclusive copiar la fórmula, estas dos fórmulas de acá. Y lo que hago es hacerle el cambio. ¿Ok? Vean que esto rojo es la tabla de la cual yo quiero agarrar la información. Pero simplemente le digo, ya no lo agarré esa tabla, sino que agarré lo de esta. Igual quiero la columna 2 y aquí de igual manera. Escojo la otra tabla, simplemente le digo que llegue hasta ahí y que me dé la columna 3. Y entonces ya puedo copiar y pegar esto por acá. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. No, profe, todo bien. Ok, entonces lo que nos toca es, ya tenemos nuestra muestra n igual a 8. 4 del estrato hombres y 4 del estrato mujeres. Entonces hagamos el consolidado. Entonces el consolidado va a ser elemento, nombre y carrera. Aquí le voy a poner consolidado. Elemento. Nombre y carrera. Entonces tenemos a estos. Les recomiendo que los peguen como valores porque si no les va a traer la fórmula. Pegue como valores. Igual aquí a las mujeres. A ver, ahí los pegué como fórmula, los pegué directo y no me sirvió. Aquí me encontré pegar como valores. Ahí ya está. Ok. Un segundo, muchachos, que espera que entró mi hijo. Un segundo. Discúlpeme, muchachos. Parte del tema de dar clases desde la casa. Ok. Entonces, nuestros elementos van del 1 al 8. Ok. Y ahí ya los tenemos todos. Lo que nos pregunta para finalizar el problema es la proporción de estudiantes. Vamos a ver. Ah, gracias, mi amor, gracias. Ese vaso. Sí, gracias. Sí. Ay, segundo, muchachos. Ok, ya aquí estoy de regreso. Lo que nos dice el punto D es determine el porcentaje de estudiantes de ingeniería mecánica del punto C. Entonces, vamos a ver cuántos son esos estudiantes. Aquí podemos aplicar la misma del count if o el contar puntos sí. Entonces, voy a decir count if. Entonces, cuénteme todos estos. El criterio es ingeniería mecánica. Ojo que tiene que estar exactamente igual descrito como está ahí. ¿Ok? Y lo vamos a dividir todos esos que encuentre de ingeniería mecánica entre cuánto, muchachos. 8.
entre 8, que es el total de esa muestra. Ahí tenemos un 25%, al menos en mi caso, de los estudiantes que de esa muestra son de ingeniería mecánica. Ok, porque sí, aquí están, hay 2 de un total de 8. ¿Alguna pregunta, muchachos, con ese ejercicio? No, profe, todo bien. Ok, bueno, usted es el único que me responde que todo bien. Espero que todos los demás estén también todo bien. Todo Ok. bien. Bien. Ok, pura bien. Pura bien, perfecto. Ok, entonces, muchachos, eso era la práctica del examen. Ahí están los 3 ejercicios. Yo ya se los voy a subir ahí al aula virtual. Lo que quiero es que de una vez les voy a habilitar ya el examen para que lo revisemos rápidamente y que si hay alguna duda que la veamos de una vez. Ok, entonces ya está este archivito. Estamos en semana 5. Esto ya lo puedo cerrar porque, no mentira, este es el examen. Este es el que quiero que revisemos. Entonces, déjenme subirles primero esto que acabamos de hacer. Esto, práctica primera frase. Ok. Entonces, ahí ya tenemos en semana 5 lo que hicimos ahora del ejercicio 2, que quedó inconcluso y mal hecho de la semana pasada. Perdón, del primer ejercicio que hicimos, que había quedado mal. Bueno, eso quedó en semana 4, perdón. O no, sí está aquí en semana 5. Sí, disculpen, aquí en semana 5. El ejercicio 1 era el que estaba mal, ya quedó ahí corregido. El ejercicio 2, que aquí ya quedó resuelto. Y luego esta de práctica de primer parcial. Entonces ya tienen ahí todo lo que hemos trabajado. Ahora, semana 6 no van a visualizar nada, todavía no les he puesto materia para semana 6. Lo que voy a hacer es que acá en exámenes les voy a habilitar desde ya el examen para que lo descarguen. Activar decisión. Entonces ven, dice desde las 19. Les voy a poner acá que sea desde las ya. Restricciones de acceso. Desde las 18. Ok. Lo que hacen es, ya ustedes lo tienen que visualizar, lo que tienen que hacer es darle refrescar a su página ahí en el navegador para que ya lo puedan habilitar, ya lo puedan visualizar, perdón. Entonces, descárguenlo, vayan descargándolo, perdón, y yo por mientras voy a pasar lista. Ok. Jocelyn Agüero, Presente. Angélica Alfaro, Presente. Sebastián Alvarado, Presente. Dayana Alvarado, Presente. Karen Ballestero, Presente. Noelia Barquero, Presente. Alan Bermúdez, Presente. Ariana Bolaños, Presente. Rafael Camacho, Presente. Gianmarco,
Presente, profe. Johan Castro, Presente, profe. Oscar Díaz, Presente, profe. Olga Frolova, Presente. César González, Profe, está levantando la mano por aquello. Ok, pura vida, gracias. Brandon González, Presente. Olman Mena, María Celeste Murillo, Andrea Murillo, Presente, profe. Daniel Navarro, Presente, profe. Max Phillips, Presente. Gabriela Porras, Aquí, profe. Santiago Ramírez, Presente. Nicole Ramos, Presente. Esteban Rodríguez, Presente, profe. Lisbeth Rodríguez, Presente, profe. Pedro Salazar, Presente, profe. Jeffrey Sánchez, Presente, profe. María Natalia Siquina, Presente, profe. Sebastián Soto, Presente. Adriana Umaña, Presente. Sebastián Vargas, Presente, profe. Aquí. Ok. Francisco Villalobos, Presente. Efraín Víquez, Presente, profe. Gilbert Víquez. Presente, profe. Ok. Listo. Ok, todos ya descargaron el examen, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, revisemos, lo dice, primer examen parcial, probabilidad estadística 2, total 100 puntos, ¿ok? Son 3 ejercicios, los primeros 2 de 25 puntos cada uno y el tercero es de 50 puntos. Ojo, entonces vea que el tercero es el que le tiene que tener realmente cuidado y paciencia, porque ahí es donde está el 50% de la nota, ¿ok? Son solo 3 ejercicios, vean que tienen toda una bendita semana para hacerlos. No lo deje para lo último, porque de verdad no acepto entregas después de la hora. Van a tener toda una semana para hacerlo. Número 1, una empresa que fabrica tarjetas electrónicas tiene un lote de 10.278 unidades que aparentemente tiene unidades defectuosas. Las tarjetas están codificadas del 4.356 al 14.634. El supervisor de calidad decide obtener una muestra la cual van a inspeccionar para tomar una decisión respecto a la calidad de todo el lote. Realiza un muestreo sistemático de 100 microprocesadores. ¿Okay? Entonces es un muestreo sistemático muy parecido, pues prácticamente igual o parecido a lo que hemos hecho ahorita en la práctica y lo que hicimos la semana pasada. Ok, viene otro sistemático. Dice, la población de cervecerías artesanales en Estados Unidos es 7.000. El Ministerio de Economía de dicho país desea hacer un análisis de la cantidad de empleo directo que genera el sector, por lo que realizará una encuesta al 15% de la población. Realice un muestreo sistemático. ¿Ok? Y por último, dice el 3, en una fábrica existen 4 líneas de producción que fabrican el mismo producto. En las últimas 2 semanas se han presentado numerosos defectos en el producto fabricado
y la empresa desea analizar minuciosamente una muestra para definir un plan de acción. Entonces vean que para no poner una tabla ahí larguísima, lo que hice fue unir la tabla. Entonces vean que aquí viene elemento, línea de producción y cantidad de efectos. Luego otra vez elemento, línea de producción, cantidad de efectos. Y luego de nuevo elemento, línea de producción y cantidad de efectos. Vean que el elemento en la primero va del 1 al 20, luego del 21 al 40 y luego del 41 al 60. Es decir, usted puede tirar esto todo en una sola tabla hacia abajo, desde el elemento 1 hasta el elemento 60. Fue que por temas de espacio, yo lo decidí poner así. Entonces, son 60 elementos, son 4 líneas de producción y ahí le va diciendo cantidad de defectos en cada línea de producción. Entonces se le pide en A, elija una muestra aleatoria simple sin reemplazo de tamaño n igual 20 de esta población, es decir, tome una muestra de 20 elementos de esos 60 con muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Ya vimos ahora cómo hacerlo sin reemplazo. Entonces, simplemente que esos 20 elementos no se repitan. ¿Ok? No se repitan. Luego, calcule el parámetro y el estadístico de la línea de producción B del punto A. Es decir, de esa muestra que usted tomó de los 20 elementos, entonces saque cuánto es el parámetro y el estadístico de los que corresponden a línea de producción B. ¿Ok? Luego en C dice, seleccione una muestra estratificada de tamaño n igual 20 de esta población. Los estratos son línea A, línea B, línea C y línea D. Son 4 estratos y es una muestra total de 20 elementos. Entonces son 5 elementos por cada estrato. ¿Ok? Para que lo tengan ahí claro. Realice un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Ok, recuerde que ese muestreo aleatorio simple también es sin reemplazo, es decir, los elementos no se pueden repetir. Ok, los 5 elementos de la línea A, los 5 elementos de la línea B, los 5 elementos de la línea C y los 5 elementos de la línea D no se pueden repetir. O sea, los elementos no se pueden repetir entre cada estrato, eso es importante. Y luego, basado en el punto C, determine la proporción de elementos con más de 7 defectos por unidad. ¿Okay? Los elementos con más de 7 defectos por unidad. Entonces, muchachos, ahí está el examen. Denme un segundito porque estoy casi seguro. Denme un segundito, no se vayan, no se desconecten. Voy a dejar de compartir aquí una cosa porque quiero revisar un dato nada más aquí del examen para que no vayan a tener ningún problema. Un segundo.
Ok, muchachos, disculpen que me haya quedado por ahí. Les voy a compartir acá. Hay que hacerle un cambiecito al ejercicio número 2. Ok. Dice, la población de cervecerías artesanales en Estados Unidos es 7,000. El Ministerio de Economía de dicho país desea hacer un análisis de la cantidad de empleo directo que genera el sector, por lo que realizará una encuesta al 15% de la población. Ahí tiene que ser, en vez de un 15%, a 100 elementos de la población. Es decir, el N mayúscula es 7,000 y el N minúscula es 100. Y ahí con eso debe realizar el muestreo sistemático. Yo les voy a poner acá en el aula virtual una nota, aquí una pequeña etiqueta en el segundo, aquí cuando lo descargue, donde diga eso, que en el ejercicio 2, en vez de un 15%, es 100 elementos, para que lo tengan ahí y para que el ejercicio les dé bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces específica con el examen, muchachos? No, profe, ninguna de mi parte. Profe, si uno llegara a tener una duda, ¿le puede escribir por Teams? ¿O? Escriban mejor por correo electrónico. Mi correo electrónico está aquí en el aula virtual, en la pestaña general. Aquí eric.ramirez.fonseca@gmail.com. Por Teams también se vale, pero reviso más el correo electrónico. Gracias, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces vean, ahí regalito de Navidad adelantado. El examen está facilísimo, tienen toda una semana para hacerlo. Cualquier duda, entonces sí, me pueden escribir al correo electrónico, pero está bastante claro y todos los ejercicios ya hemos hecho alguno similar. Entonces, muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Por vida, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches.